Bien, habiendo orado, quiero compartir con ustedes esta prédica que he llamado, he titulado Las características de un líder de Dios. Las características de un líder de Dios. Muy bien, y seguimos, por supuesto, avanzando en lo que vendría a ser este estudio y también predicación acerca del libro de Primera de Tesalonicenses. La primera parte ya la tuvimos la semana pasada, donde aprendimos y pudimos ver de cierta manera cómo era que los creyentes de Tesalónica habían crecido, a pesar de que el tiempo en el cual Pablo y Silas habían estado en la iglesia de Tesalónica había sido un tiempo corto y muy fugaz. Dice la palabra que ellos habían sembrado una iglesia allí, pero tuvieron que salir por la persecución que enfrentaban. Tiempo después, por supuesto, Timoteo, de cierta manera, le entrega a Pablo un reporte, y un reporte sorprendente. Quiere decir que los creyentes allí habían dado fruto, habían crecido, habían perseverado en la fe. Si bien es cierto, vamos a compartir en este tiempo las características de un líder de Dios, queremos primero revisar los versículos primeros, y el texto que vamos a leer se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Así que yo les pido que abran sus Biblias, tengan sus lápices, sus lapiceros, su resaltador a la mano y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos, como se dice, a comer la palabra de Dios para que ésta pueda ser alimento también para nuestras vidas. Entonces, tenemos abierto ya Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, muy bien. Esta primera porción en el versículo 1 empieza de esta manera y vamos a leerlo así. Primera de Tesalonicenses 2:1 dice: Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Me gustó mucho esta versión, así que lo comparto con ustedes. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. ¿Ok? Ahora, esta idea de pensar, rápidamente uno dice, visita no fue un fracaso. Y rápidamente nos lleva a pensar que muchas veces nosotros hacemos muchas cosas y probablemente podemos caer en la frustración o de repente en el desánimo de pensar que lo que estamos haciendo no tiene un buen resultado. No vemos el fruto, no vemos la efectividad de lo que estamos haciendo. No sabemos si lo que se está haciendo está produciendo algo. No sabemos si lo que se está haciendo es valorado. No hemos recibido ni un mensaje de aliento ni de gracias por lo que estamos haciendo. Entonces, de cierta manera, vivimos pendientes de ver el fruto en palabras, en acciones. Pero muchas veces sucede que ese reconocimiento tarda. Ese reconocimiento no solamente tarda, sino que algunas veces ni siquiera llega. Pero eso no debe minar nuestro corazón, sino que debemos tener algo bien en claro, que todas las cosas que hagamos las debemos hacer como para el Señor. Y Él es el que, de cierta manera, se agrada de nosotros. Si hacemos lo correcto, tendremos recompensa de nuestro Señor. Así que esta porción de entender que lo que hizo Pablo no fue en vano, viene después de que Timoteo le da este reporte de la evidencia de lo que había pasado con estos hermanos de Tesalónica, cómo es que ellos habían perseverado. Déjeme contarle un testimonio de mi propia vida. Hace muchos años atrás, compartiendo en el ministerio de los adolescentes, tuvimos muchos adolescentes que perseveraban, por supuesto, en la fe y algunos que no perseveraban. Algunos se fueron alejando. A medida que iban creciendo, sumaban más años de vida, simplemente se alejaban. Uno de ellos era un fiel amigo que hoy puedo ver y puedo ver constantemente en el colegio de mi hija, y es mi amigo Marco Paulo. Bueno, lo menciono porque él, después de mucho tiempo, después de que de cierta manera no estuvo caminando en las cosas del Señor, y lo menciono porque es algo que es bueno de mencionar, mucho tiempo después él nos llama, a Carolina y a mí nos llama para decirnos que estaba en una iglesia, que estaba sirviendo, que estaba trabajando, y nos llama para visitarnos y para agradecernos. ¿Agradecernos qué? Agradecernos las constantes llamadas, agradecernos que cuando él no estaba en el grupo, le seguíamos llamando, le seguíamos mandando un versículo, la palabra de Dios, le mandábamos un aliento, le insistíamos para que viniera, no lo dejábamos durante un buen tiempo.
él, por supuesto, vino agradecido de decir que eso les había servido, que esa insistencia él lo valoraba en gran manera. Bien, de cierta manera a veces uno está trabajando y no se da cuenta realmente lo que puede estar produciendo en la vida de otras personas. Así que no te desanimes, por lo que realmente estás haciendo tendrá su fruto, si es bueno, si es correcto, hoy, mañana o después. Pero en algún momento ese fruto probablemente se vea o no se vea, sabemos que lo hacemos para el Señor. Debemos descansar, por supuesto, en el caso de los que entendemos que hemos sido llamados a predicar la palabra, y en realidad todos hemos sido llamados a predicarlos, que el Señor es el único que nos premia, es el único en el cual debemos buscar nuestro premio, nuestro galardón y nuestro reconocimiento. Si Él se agrada de nosotros, entonces en buena manera. Vamos a ver unos versículos más adelante que Pablo menciona esta idea de agradar a Dios antes que a los hombres. Pablo, por supuesto, no esperaba lo mejor. Pablo no estaba esperando, sí, que sea una iglesia creciente, pero si ha estado poco tiempo, él dirá, pues, si he estado poco tiempo, si he invertido poco tiempo trabajando, si sembré la iglesia y me tuve que ir por persecución, ¿cómo podría Pablo esperar, de cierta manera, de que haya pasado lo que pasó en la iglesia de Tesalónica? ¿Dónde podemos revisar esto? Lo hemos revisado seguramente en la semana anterior. Si usted estuvo presente en la predicación de la semana anterior, se habló acerca de estas evidencias, pero en un momento lo voy a leer, ¿no? El versículo es el siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:8, para los que quieren dar un retroceso pequeñito nada más en la palabra, para mirar este versículo donde nos menciona esta evidencia. Tanto fue, de cierta manera, la perseverancia de esta iglesia tesalónica que su nombre y su testimonio fue conocido por todos los lugares cercanos a donde ellos se encontraban en la misma Tesalónica, en la región de Macedonia. Dice el versículo, 1 Tesalonicenses 1:8 dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes, a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Muy bien. La palabra estaba dando de cierta manera su fruto. La palabra sembrada estaba dando. Pablo no lo esperaba, Pablo solo trabajó, Silas solamente trabajó, tuvieron que huir, pero aún la persecución también animó a aquellos creyentes en Tesalónica. Me acuerdo también una anécdota que me pasó en la boda de nuestra hermana Tami y Néstor, en la cual me dieron la oportunidad de predicar en su boda. Y estuvimos en un lugar que se llama el Escondite de Cineguía, que es un lugar muy bonito. Y yo me sentí de cierta manera predicando la palabra, pero veía que los novios, por supuesto, como todo momento de un matrimonio, seguramente estaban nerviosos, preocupados de que todo saliera bien. Por un momento llegaba de cierta manera sus miradas en el momento que compartía la palabra, y también no sabía si estaba llegando también a los invitados con la palabra que había recibido. Me sentí tranquilo, contento, acabé la palabra, no oramos y todo fue bueno, pero sucedió algo que no me esperaba. Caminé muchos metros más atrás a un lugar donde estaba el estacionamiento, donde estaba el auto, porque quería sacar algo, seguramente un alcohol, algo para limpiarme las manos, lo que fuera. Cuando yo me estoy acercándome al auto, yo había reconocido a la señora que era la dueña de ese lugar, un lugar bastante amplio, muy bonito. Y seguramente, pues para tener un lugar así, uno tiene que tener, por supuesto, las condiciones económicas suficientes para poder mantener un lugar tan grande, tan bonito para eventos y para reuniones. Una casa de campo, más que una casa de campo, muchas casas de campo en realidad, que también hospedaban a personas. Y la dueña me dice algo que yo no me esperaba. Primero, que me hable la dueña del lugar, me llamó la atención. Y segundo, me dijo, escuché todo su mensaje. Me pareció muy bonito la palabra que usted ha dado. Yo me quedé, como se dice, con la boca abierta. Seguramente mi público objetivo eran los novios y los invitados de la boda, pero alguien detrás, muy detrás, muchos, estamos hablando de 50 metros detrás, seguramente por el parlante, había escuchado la palabra y esto había de cierta manera tocado su corazón. Así que no sabemos la obra que Dios está haciendo ya en la vida de esta señora, pero es algo que yo tampoco conocía ni sabía.
Así que no dejemos de predicar la palabra. No sabemos a quién estamos llegando, aun cuando lo hacemos a través de redes sociales. Estamos llegando, por supuesto, a muchas naciones, pero no sabemos exactamente el nombre ni la persona de quien está siendo bendecido por la palabra. Así que no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Seguramente algunos dirán, pero no, yo no soy de esas personas que simplemente dan y después esperan. Soy de las personas que me cuestan un poco esperar. Yo te voy a contar una historia que es real y que no es apta, como se dice, para impacientes. Y es básicamente lo que tiene que ver con el crecimiento del árbol del bambú japonés. ¿Cuántos de ustedes conocen el bambú japonés? Seguramente si alguien lo conoce dirá un fuerte amén, ¿no? O sí, yo lo conozco. Y el árbol bambú japonés es un árbol que se caracteriza porque el sembrador pone la semilla en la tierra, seguramente una tierra que ya está preparada y trabajada, pone la semilla y probablemente un sembrador inexperto podrá decir, uy, me han vendido una semilla equivocada porque no veo que haga nada, que pase nada. De repente la semilla estaba pasada o me han estafado con la semilla que me han vendido. Pero no es así, porque el bambú japonés, cuando es sembrado, dice en los estudios y los que conocen este bambú japonés, es que el bambú japonés tarda 7 años, de cierta manera, en hacer raíces hasta que después de 7 años, durante 6 semanas, se da un crecimiento continuo. ¿Hasta qué punto puede llegar a crecer un bambú japonés? Hasta los 30 metros de altura. Así que una persona impaciente de repente no ha visto el trabajo, ¿no? No ha podido soportar esos 7 años de no ver con sus ojos una hojita, un tallito, algo simple, una ramita. 7 años haciéndose fuerte, 7 años trabajando y anclándose a la tierra, 7 años nutriéndose, para que cuando realmente dé el momento de manifestarse, se haga durante 6 semanas, creciendo de una manera constante y continua. Muchos de nosotros somos de repente como ese árbol del bambú, estamos siendo preparados. O muchas de las cosas que nosotros hacemos son como el árbol del bambú, en las cuales hemos sembrado, pero aún no hemos visto nada. Déjame decirte que estás creciendo, pero hacia adentro, y nadie lo ve. Pronto lo que se ha trabajado se hará demostrar como el árbol del bambú japonés. Muy bien, avancemos en lo siguiente. Veamos un poco las condiciones en las cuales se desarrollaba, ¿no? Las condiciones en las que se anunció el Evangelio, ¿no? Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 2:2, que dice lo siguiente. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Por supuesto que el trabajo no es fácil, así como nada en esta vida lo es. Entonces, había una situación de fondo. Ya en Filipo habían tenido una lucha y se lanzaron de cierta manera a Tesalónica también a predicar la palabra, y lo hicieron en medio de mucha lucha y aflicción, porque allí hablamos acerca de la incomodidad a veces de predicar el Evangelio en una tierra o un lugar hostil o complicado donde hay mucha oposición, ¿no? Nuestros ojos tienen que estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, no en los hombres, no en las circunstancias. Ahora, por supuesto, ya no, si te lanzan una piedra, no te quedes ahí, ¿no? Tienes que moverte, ¿no? Eso es una reacción normal, pero sepamos que la oposición siempre va a estar, que las cosas en este mundo no son fáciles, y nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre ello, pero pongamos nuestra mirada en aquel que ha vencido, en Jesucristo nuestro Señor. Yo me pregunto hoy en día, o uno de ustedes se puede preguntar también acerca de los misioneros que están en Nigeria, en el África, en tantos lugares donde matan a cristianos por su fe. Ellos solamente miran a Jesús. Si saben que van a morir, si saben que están arriesgando su vida por esta verdad, ellos tienen que tener su fe fuerte, fortalecida en el Señor, mirando siempre al Señor Jesucristo en todo tiempo y en todo momento. Vamos a avanzar ahora a esta segunda parte que le llamo Veamos el mensaje. ¿Qué mensaje es el que está trayendo Pablo? ¿Está trayendo fábulas? ¿Está trayendo cuentos? ¿Está trayendo lo que aprendió, no sé, de la cultura griega, judía? ¿Qué cosa está enseñando?
costumbres? ¿Está enseñando la ley? No. Está enseñando acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 5, que dice lo siguiente. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres, quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Muy bien, si avanzamos en este texto, podemos decir lo siguiente. El mensaje que Pablo está entregando no busca engañarlos, sino llevarlos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde encontramos el porqué, la razón de todas las cosas? ¿Dónde conocemos a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo? Pablo está llevando un mensaje no de engaño, no para engañarlos, no para timarlos, sino para presentarles la verdad. Y la verdad que es Cristo. Ellos, por supuesto, también se reconocen a sí mismos, en el caso de Pablo y Silas, se reconocen en este pasaje como hombres o líderes de Dios. Hombres en los que Dios había puesto su llamado y había puesto su encargo. Así que ellos se conducen a la iglesia tesalónica y les escriben como llamados de Dios, como hombres ungidos por Dios para esta buena obra. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha ungido, por supuesto que Dios también te dará las herramientas para poder trabajar en aquello que Dios te ha llamado a hacer. Otra cosa importante en este mensaje es en cuanto a este mensaje, ¿no? Si realmente este mensaje le es incómodo o no le es incómodo, ¿no? Y si el mensaje incomoda, esta no es la prioridad de Pablo. Esta no es la prioridad de Silas, porque dice la palabra y otros estudiosos hablan sobre que Pablo normalmente cuando escribía, en este caso a la iglesia tesalónica, lo hacía como un equipo. Por eso que menciona también otros nombres. Pero el mensaje que ellos predicaban era un mensaje que era la verdad, pero no importaba que esa verdad incomodara. Muchas veces cuando nosotros confrontamos a alguien con su pecado, eso por supuesto trae incomodidad a las personas. Hablarle de las cosas que son buenas también los lleva a pensar en aquellas cosas malas que están haciendo y esto también trae incomodidad. La prioridad de Pablo no era agradar a los hombres, la prioridad de Pablo no era decirles algo que los haga sentir mejor, la prioridad de Pablo era decirles algo que de cierta manera los lleve a la verdad, aunque esa verdad los haga sentir al comienzo tristes por haberse dado cuenta de que estaban haciendo lo incorrecto, pero felices después por saber que estaban conociendo realmente la verdad de Dios. Muy bien, avanzamos entonces, pero vamos a entrar un poco a esta idea de que no busca él agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y esto es muy importante. No es que yo hago las cosas simplemente por hacer y que ya a mí no me importa a nadie porque yo no agrado a los hombres, sino solamente a Dios. Yo creo que esta idea se aplica cuando realmente tú estás haciendo lo correcto, no cuando haces lo incorrecto. No cuando te portes de manera como no debes comportarte, no cuando tu comportamiento afecta a los demás porque estás haciendo lo malo. Pongamos las cosas claras, como se dice. Estamos hablando de cuando tú haces lo correcto, lo que Dios te mandó a hacer, lo que es bueno, lo que es provechoso, lo que ayuda a otras personas, lo que les hace crecer en su fe, lo que les ayuda a salir del error. Eso, si Dios te ha llamado a hacer eso y Dios te ha llamado a decir la palabra, por supuesto que es importante que lo hagas con sabiduría, con inteligencia y con prudencia, porque en un momento Pablo dice que fui gentil, lo hice con gentileza. ¿Para qué? Para cuidar su corazón, pero no en ningún momento estaba buscando agradarlos, en ningún momento estaba buscando, como se dice, hacer algo para ganar algo de ellos, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos en esta disyuntiva, si agradar a Dios o agradar a los demás, pero sepamos que nosotros nos debemos al Señor. Hacer lo correcto, tenemos que hacerlo, sin importar que eso pueda ofender en un momento a los demás. Si algo es correcto, en cierta manera, a ellos, las personas que lo reciben, en un momento se darán cuenta de ello. Ahora, ¿qué más dice este texto? Que tampoco Pablo está procurando el dinero.
No está predicando para conseguir algo a cambio. No es que yo te predico para que tú me des algo. No, no es la intención de Pablo en ningún momento. Él sabe que ha sido llamado. Él sabe que tiene que predicar la palabra, no importando si le dan de comer o no le dan de comer. Esa no era su motivación. ¿Qué más dice la palabra o qué más podemos entender sobre ello? Es que ponen a Dios como testigo, ¿no? Al final del versículo dice, Dios es testigo. ¿De qué? De que lo que están haciendo, lo están haciendo delante de Dios. Que lo que están haciendo, lo están haciendo con amor, con consideración. Que realmente le han predicado la palabra porque saben que esa pasión, ese deseo de predicar la palabra ha sido puesto por Dios y que Dios es testigo, que lo están haciendo de una manera, como se dice, responsable. Están dando la palabra de Dios responsablemente. Ponen a Dios como testigo porque Dios es el único que puede escudriñar los corazones, puede conocer el interior de las personas, y ponen a Dios. Dios es testigo de lo que hay en mi corazón, que lo estoy haciendo con amor, que lo estoy haciendo por amor a Dios y lo estoy haciendo por amor a aquellos que necesitan conocer la verdad. Así que Pablo pone en claro esta idea. Déjenme decirles que cuando uno está avanzando en las cosas de Dios, o cuando uno está haciendo algo para Dios, y esto es de Dios, dice la palabra que lo que es de Dios va a prosperar. Eso lo encontramos también en el libro de Hechos, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que el mensaje predicado tampoco está buscando lo siguiente. Y vamos a avanzar a otro texto bíblico donde entendemos que el mensaje predicado no está buscando la vanagloria de Pablo, no está buscando el que Pablo se luzca por su conocimiento, porque la palabra también dice que Pablo dice que él tenía conocimiento de la palabra, predicaba con conocimiento de ella, no simplemente con algo que escuchó, sino con el conocimiento. Podía hilar la ley, ¿no?, y ajustarla de cierta manera a Cristo para que la ley tenga de cierta manera un significado correcto en nuestro Señor Jesucristo. Leamos el texto, 1 de Tesalonicenses 2, del 6 al 7. Y dice la palabra: tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Muy bien. Quiere decir que no estaba buscando la vanagloria, no estaba buscando, como se dicen, los likes, los seguidores, no estaban buscando los suscriptores, ya me estaba enredando un poquito, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces no estaba buscando que alguien se suscribiera a su página o lo siguiera, ¿no? Lo que realmente Pablo quería era que la palabra sea entregada, que la palabra llegara al corazón de las personas. Hoy en día no podemos dejar de decir lo que pasa en el cuerpo de Cristo. No podemos dejar de mencionar aquellas cosas que suceden hoy en el cuerpo de Cristo, porque necesitamos, como creyentes, que somos fieles a la palabra y buscamos que la palabra de Dios sea predicada y que ésta sea el centro de todo. Debemos mencionar que hoy en día la predicación está buscando muchas veces el aplauso. Busca el agradar a las personas. Esa prédica tiene que ser aplaudida. Y si no es aplaudida, es mal predicador. Peor aún, si hace la oración, como se dice, la oración del penitente o la oración de arrepentimiento, y nadie pasa adelante para levantar su mano, para decir yo me convertí a Cristo, entonces es aún mucho peor predicador. Entonces, hay un estándar que no se debe dar. Por supuesto, la oración de entrega simplemente es un paso. Si no lo haces sincero, no es una conversión. Si lo haces sincero, entonces vuelves a nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios y los frutos darán muestra de que realmente eres un creyente verdadero. Hoy en día se predican mensajes cortos, ¿no? Se hacen programas largos y un mensaje pequeñito. ¿Por qué? Porque la palabra es una mini píldora, una pastillita, ¿no? Algo pequeño, es una perlita. Pero la palabra, déjenme decirles, debe ser el centro de nuestros servicios. La palabra es quien debe brillar, porque es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. La palabra no puede ser un momento más de un programa. Tiene que ser el momento cumbre, el momento mayor. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de su palabra. Entonces, muchas iglesias probablemente puede ser que estén cayendo en esto. Y esperemos nosotros como iglesia permanecer en esta idea de darle honra a la palabra de Dios. Hoy en día predican a la gente lo que quieren oír y no lo que la palabra de Dios dice o la palabra de Dios
ha dejado escrito para que sea comunicada, porque esto, déjenme decirles, mis hermanos y amigos, es palabra de Dios. Entonces, Dios dejó las Escrituras con un propósito, y ese propósito era de que la palabra sea entregada, sea comunicada. De la manera que yo creo, no, como ha sido escrita, en el contexto en el cual fue escrito, de la manera como realmente se dio en ese momento y en ese entonces, para buscar el propósito por el cual fue escrito. Si no, nos desviamos del propósito. Se escribe para algo, pero se predica de manera diferente y nunca se llega a dar en el blanco. Hoy en día, por ejemplo, también se da el hecho de que se buscan los seguidores, o algunos han hecho de su predicación un ministerio hacia afuera en redes sociales que les ayuda a mantener su ministerio a través de los suscriptores, como lo decía hace un momento, de los likes, del compartir o de simplemente hacerse famoso. Déjeme decirle que yo estuve escuchando no hace mucho a un pastor que es conocido en redes sociales, pero él dijo algo que es muy cierto. Él, como todos, son iguales, siguen siendo hombres de carne y hueso. No hay nada mayor o especial. Simplemente la palabra de Dios es la que debe de brillar. Avancemos en la porción que nos falta. Hemos leído desde el 1 hasta el versículo 7 y ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Le pido por favor que ustedes me acompañen a este tiempo de lectura. Y leemos 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 12, dice: Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Verso 10 adelante. Dios y ustedes me son testigos que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Muy bien, dentro de estos pasajes podemos tomar el ejemplo de Pablo y de Silas como hombres de Dios. Así que vamos a desarrollar las características. ¿Está listo? Tiene su Biblia abierta del versículo 1 al versículo 12. Vamos a encontrar juntos características de un líder, ¿no? Un líder de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha sido llamado a hacer lo correcto. Y tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios. Así que toma estos ejemplos y estas características para que éstas puedan ser de luz, de entendimiento para tu vida y puedas aplicarlas como creyente, hombre, mujer, que ha sido llamado a predicar la palabra, porque todos hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Así que revisando los versículos leídos, que hemos leído ya desde el versículo 1 hasta lo que acabamos de completar con versículo 12, vamos a encontrar estas características. La primera característica que un líder de Dios, ¿no?, debe tener, por ejemplo, el líder de Dios predica el Evangelio a pesar de la dificultad. En el verso 2 aparecía un momento que decía comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Como hemos visto, ¿no?, después de haber estado en la aflicción, ¿no?, después de haber estado en la persecución de Filipos, se lanzaron nuevamente a predicar en la iglesia de Tesalónica. ¿Eres tú un hombre de Dios? ¿Eres una mujer de Dios? Entonces tienes que te animo a predicar la palabra. Te animo a que lo hagas como dice la palabra, afuera, a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento, cuando tengas la oportunidad, aun cuando haya aflicción y haya dificultad. Así que el líder de Dios predica el Evangelio a pesar de la dificultad. Vamos al 2. Ahí muchos seguramente estarán apuntando estas características. No se las quieren perder. 2. Predica la verdad y no el error. Predica la verdad y no el error. Y esto está en la parte del versículo 3 cuando dice: nuestra exhortación no se origina en el error. Su mensaje, por supuesto, el mensaje de un líder de Dios, un hombre de Dios, su mensaje está fundamentado en la palabra y fundamentada en la autoridad de Cristo para su vida.
Así es como debe funcionar un hombre de Dios, sin filosofías humanas, sin pensamientos de hombres, porque hace poco alguien me hablaba o hablábamos sobre el tema y yo le decía, ¿quién fue primero, la psicología, la ciencia o Dios? Si tú me dices que la ciencia fue creada antes que Dios, entonces yo le hago caso a la ciencia. Si tú me dices que la filosofía fue creada antes de Dios, entonces yo le hago caso a la filosofía. ¿La ciencia es buena? Sí, la ciencia es buena, nos ayuda a comprender de cierta manera y a entender lo que Dios ha hecho, ¿no? Nos ayuda, por supuesto. Así que la ciencia y la teología, el estudio de Dios, no se repelen, sino que se unen. Y eso es lo importante y lo bueno de saber ello. Pero Dios Dios es y era antes que todas las cosas. Dios no fue creado. Dios es y era antes de todo. De esta manera podemos saber que primero tenemos que ir a la fuente, aquel que nos creó, aquel que tiene el manual de la vida, aquel que sabe cómo funcionamos. Así que no prediquemos del error, quiere decir de algo que salga de nuestro propio corazón y no de la palabra, sino que prediquemos de la fuente inagotable, que es su palabra maravillosa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Número 3, característica número 3 dice lo siguiente: no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4, ¿no? Cuando dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. Quiere decir que anteponen el agradar a Dios antes que a los hombres, porque eso es lo que corresponde al llamado. Porque uno dice, ¿quién es mi jefe? Mi jefe es Dios. ¿Quién me llamó? Dios. Entonces, ¿yo a quién me debo? A mi Dios, que es el jefe, ¿no? Entonces yo voy a buscar agradar a aquel que me ha enviado, aquel que me ha dado la autoridad, aquel que me ha ungido para hacer lo que hoy estoy haciendo. Así que debo ser leal al principio de aquel que me ha llamado. Por eso que es que este líder de Dios no busca agradar a los hombres, sino a Dios. 4. No busca trasquilar a la oveja para obtener lana. Esto es un mensaje, como se dice, con un mensaje oculto o no muy oculto, ¿no? Algunos le dicen lana al dinero, ¿no? Entonces yo por eso puse, no busca trasquilar a la oveja para obtener lana. Y eso lo vemos en el versículo 5, que dice, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Su enfoque como líderes y hombres de Dios y mujeres de Dios hoy en día debe ser no pensar y no poner nuestra mirada en las cosas materiales y en las cosas de este mundo. No debemos anhelar lo material, aunque sabemos que es necesario para la vida. Por eso dice la palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos serán añadidas. Quiere decir que Dios nos va a dar aquellas cosas también que necesitamos. Así que nuestra mirada, y la mirada de Pablo, no estaba puesta en lo material, sino en el agradar a Dios antes que todas las cosas. Ahora, Pablo también es enfático, y seguramente si nos adelantamos un poquito en lo que leímos del versículo 9 hace un momento, Pablo menciona en el versículo 9, y como trabajamos día y noche para no serles una carga. Quiere decir que Pablo no se concentraba en lo material, no buscaba el dinero, no buscaba el sustento. Si alguien se lo daba, gloria a Dios por ello, porque reconocían que el hombre estaba trabajando. La palabra dice que no pongamos bozal ¿no? Que cada jornalero, es digno de su trabajo. Ya me estaba yendo a otro versículo, pero prefiero usar este de acá. Cada jornalero es digno de su trabajo, y Pablo estaba haciendo un trabajo. ¿Podría ser remunerado? Sí, seguramente podría ser remunerado porque estaba haciéndolo, pero él no quería mostrarse, o sea, no quería llegar a una ciudad y decir, me tienen que sostener. No, Pablo llegó a esa ciudad porque quería predicar el evangelio, porque Dios lo había llamado. Y él dice que trabajaba día y noche para su sustento, para no ser una carga. Quiere decir que él estaba trabajando para mantenerse, para alimentarse. Trabajaban para que no saliera ninguna provisión de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia joven, por supuesto, nueva, ¿no? Para hacerles una carga. Entendía, actuó de manera sabia. Me parece que es lo correcto. Nadie llega a un lugar a decir, oye, me tienes que dar. No, uno tiene que entregar la palabra de Dios. Si mañana más tarde te reconocen o te dan algo, ya sea un alimento, un sustento, gloria a Dios por ello. Uno lo recibe como de parte de Dios con toda humildad. Pero nadie pone, ni un líder debe poner su mirada en las cosas materiales. Nadie debe hacer algo buscando una recompensa o buscando un rédito por lo que ha hecho. 5.
No busca su gloria, sino la de Dios. Versículo 6, donde dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, como ya lo habíamos comentado. No son ellos los que desean quedar inmortalizados, ¿no? No, yo quiero que mi nombre sea inmortalizado, que diga en mi lápida, aquí yace la vida de un hombre ejemplar. Tan ejemplar que nadie se acuerda de Cristo. Prefiero que digan, aquí yace la vida de un hombre que nunca dejó de predicar, de anunciar el mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Quien tiene que quedar inmortalizado, hermano y hermana, amigo y amiga, no eres tú ni soy yo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que no soy partidario, ¿no? De cierta manera, no soy partidario de venderse a uno mismo como persona tanto. Es cierto que es necesario llegar a otros lugares y que sea Dios en realidad quien nos lleve a esos lugares y no nuestra propia promoción o una paga en el Facebook o en el Instagram para aparecer en una publicidad y así hacernos famosos. No. Que sea Dios quien te promueva, si te quiere promover, a que muchas personas o que la cantidad de personas que van a recibir el mensaje que tú das, sea Dios quien te promueva hacia ello y tú no lo busques. Porque la gloria, ¿sabes qué, mi hermano y hermana? La gloria es de Dios. Y no es de nadie más, sino de nuestro Señor Jesucristo. A Él te sea, por supuesto, toda la gloria. 6. No exige, sino aconseja con sabiduría. Versículo 7 mencionaba, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza. Y acá está la parte que yo decía hace un momento, que actuó con sabiduría. Porque jamás un líder, hombre o mujer de Dios, va a obligar a alguien a hacer algo, porque mañana más tarde, cuando tú estés delante de Dios, no estará ese líder, ni ese pastor o pastora, o quien fuera, quien haya estado contigo, el líder de célula, o quien fuera, va a estar delante de ti o contigo para darle cuentas a Dios de lo que tú has hecho. Tú eres responsable de tus propios actos, tú tienes que hacerte responsable por lo que haces. Así que el líder te va a aconsejar, pero no te va a obligar a hacer lo que te está diciendo. Por supuesto que uno con esta palabra uno dice, estoy conociendo a un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, estoy conociendo al verdadero líder, entonces entiendo que siempre voy a recibir consejo, pero será mi responsabilidad si lo hago o no lo hago, si tomo el consejo o no tomo ese consejo. 7. Comparte su vida. Esto lo encontramos en el verso 8, cuando dice, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Aunque esto muchas veces sea un riesgo para los hombres de Dios y mujeres de Dios, líderes, porque a veces son muy malentendidos. ¿En qué sentido? A uno piensa que porque ya uno es pastor, o porque es predicador, o predicadora de la palabra de Dios, ya uno es perfecto. No. Pero si tú eres pastor, pero si tú eres una persona que predica la palabra, tienes que ser perfecto. Y no es así. Porque tanto ustedes como yo somos de carne y hueso. Dice la palabra que seguimos siendo hombres y mujeres. Estamos sujetos a nuestras propias pasiones. La naturaleza pecaminosa tiene que simplemente estar siendo, como se dice, dándole muerte día a día para que ésta, de cierta manera, no se levante, para que ese viejo hombre quede sepultado y para que veamos una vida para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces abrir el corazón, o por lo menos mostrarse como uno es delante de los hermanos, de las personas, a veces es complicado porque muchas veces es mal entendido, no se acuerdan o no se dan cuenta que seguimos siendo iguales todos, solamente de que yo o otra persona o otro pastor tiene la responsabilidad. En ese momento su responsabilidad es ser pastor y tu responsabilidad en ese momento es ser oveja, es distinto, pero mañana más tarde te tocará ser pastor o un líder o una líder, delante de otras ovejas. Así que es importante también que demos nuestra vida. Quiere decir, dar nuestra vida también se traduce como dar nuestro tiempo. Y Pablo estaba dando su tiempo. Había viajado a ese lugar y felizmente Pablo hacía tiendas y el hacer tiendas con eso se sustentaba. Y eso le ayudaba a Pablo a poder solventar sus gastos, Pero ¿qué estaba haciendo también? Le estaba entregando de su tiempo, de su vida. Y es así como Pablo obra para con esta iglesia de Tesalónica. 8, ya vamos acabando, no se impacienten. 8, tienen un comportamiento justo e irreprochable. Eso lo sacamos del versículo 10, donde dice, nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa
justa e irreprochable. Y de esto hablamos hace un momento. El líder y el hombre o mujer de Dios no pueden solamente hablar, tienen que vivir aquello que predican, porque si no hay una incongruencia, como que algo no está funcionando bien. Yo puedo predicar algo, pero ¿de qué sirve que yo predique algo si ese algo no lo estoy viviendo? Por supuesto que el líder de Dios primero tiene que ser transformado. Pablo es muy inteligente, muy sabio al decir, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo se está poniendo de ejemplo porque él sabe que es sincero en su vida delante de Dios. Así que un líder de Dios tiene que tener un comportamiento justo e irreprochable. Tiene que ser veraz, tiene que ser real en sus palabras, tiene que ser real también en sus actitudes, en la forma como está conduciéndose. Y la pregunta aquí para ti es, ¿cómo estás delante de Dios en cuanto a esto? ¿Realmente estás viviendo una vida justa, santa y irreprochable? ¿Qué dicen las personas de ti, como en la semana pasada que hablábamos? ¿Realmente están diciendo de que estás haciendo la obra de Dios? ¿Estás haciendo lo que debes de hacer? ¿Estás agradando a Dios con tu vida? ¿Eres de testimonio para otros? Muy bien, esas son preguntas para revisar. Finalmente y última característica, 9. Animan, consuelan y exhortan a llevar una vida como Dios quiere. Versículo 12 nos dice esa parte que dice, hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino. Y esa es una parte muy importante porque la iglesia tesalónica perseveraba, sabiendo que el día del Señor se acerca. Así que la idea de Pablo era, como dice acá, consolar, animar y exhortar. ¿Animaban a qué? A seguir adelante. ¿Con qué te animan? Con la palabra de Dios. Levántate, te animo a seguir adelante. ¿Con qué te consuelan? Con las promesas de Dios. ¿Con qué te exhortan? Te encaminan, te regresan al camino con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para presentarte santo, para presentarte digno delante de Dios el día que el Señor venga por su iglesia. Los que están muertos dice que se levantarán, ¿no? Y estarán con el Señor. Y los que estén vivos se irán con el Señor. Eso es la promesa de la palabra de Dios en cuanto a la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia tesalónica se estaba preparando y Pablo y Silas y todos los hermanos que acompañaban a esta iglesia los estaban ayudando a que sí fuera, de que ellos sean santificados y preparados en sus corazones para el día del Señor. Finalmente la palabra de Dios nos muestra con el ejemplo de Pablo y de Silas, ¿no? Cómo es que debemos conducirnos delante de Dios y cómo deben ser aquellos que conducen, por supuesto, al pueblo de Dios. Hemos visto características, entonces estas características tienen que estar en los hijos de Dios y en aquellos que nos guían con la palabra de Dios. Esforcémonos en nuestro caso, aquellos que somos ovejas también. Esforcémonos cada día por agradar más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con nuestros actos, con lo que hacemos, cómo hablamos. Y no dejemos de anunciar el Evangelio porque todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a anunciar el mensaje de Jesucristo. No solamente a regar semillas, no solamente a lanzar la palabra, sino también a cuidar de aquellos que son recién nacidos. ¿Qué les parece si oramos para terminar?